28 años de matrimonio se desplomaron en el tiempo que me tomó abrir la puerta de mi propia casa. Carlos tenía a Paloma, su secretaria de 28 años, sentada en su regazo mientras ella lo besaba como si fuera la última gota de agua en el desierto, en mi sofá, bajo mi árbol de Navidad, con las luces navideñas que yo había colgado brillando como testigos mudos de su traición. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Esperanza Morales, tengo 52 años y hasta hace 5 minutos pensaba que tenía la vida resuelta. Acababa de regresar de un viaje de trabajo vendiendo seguros en Monterrey, cansada pero feliz de estar de vuelta para las fiestas navideñas. Había comprado regalos, planeado cenas familiares, incluso reservé una sorpresa romántica para nuestro aniversario en enero. ¡Qué ingenua! Carlos no me vio entrar. No. Estaba demasiado ocupado susurrándole cosas al oído a esa niñita mientras ella reía como colegiala. 28 años, por favor. Yo tengo blusas más viejas que ella. ¡Ay, Carlos!, ronroneaba Paloma con esa voz chillona que me había irritado desde el primer día que la conocí. Cuando te divorcias de la vieja, podríamos irnos a Cancún para Año Nuevo. ¿La vieja? ¿La vieja? Carlos se rió. Se rió. Paciencia, mi amor. Todo a su debido tiempo. Esperanza está tan metida en sus números de seguros que ni siquiera se da cuenta de lo que pasa bajo sus narices. Tenía razón en algo. Yo había estado ciega, pero ya no. Retrocedí silenciosamente, cerré la puerta sin hacer ruido y caminé hacia mi auto. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Después de casi 3 décadas compartiendo cama, mesa y sueños con un hombre, esperaba sentir devastación. En cambio, sentía algo parecido al alivio, como cuando finalmente te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante horas. Encendí el motor y manejé sin rumbo fijo por las calles decoradas de Guadalajara. Las luces navideñas parpadeaban burlonamente desde cada esquina, recordándome que era la época de estar en familia. ¿Qué familia? La mía acababa de explotar como un globo de cumpleaños olvidado. Mi teléfono sonó. Carlos. Lo apagué. Llovía ligeramente, algo inusual para diciembre en la ciudad. Las gotas se deslizaban por el parabrisas como lágrimas que no tenían tiempo de detenerse. Me estacioné frente a la iglesia de San José, donde nos habíamos casado hace una eternidad, el matrimonio que había terminado en el sofá de mi sala con una secretaria que podría ser mi hija. Iba a ser una Navidad muy diferente a la que había planeado, pero mientras apagaba el motor y veía la lluvia caer, no sabía que estaba a punto de encontrar algo que cambiaría mi vida de una manera que jamás podría haber imaginado. El frío me golpeó la cara en cuanto salí del auto, pero necesitaba caminar. Necesitaba procesar lo que había visto sin las miradas curiosas de los vecinos que ya debían estar preguntándose por qué el auto de Esperanza estaba estacionado afuera mientras las luces de su casa brillaban para otra mujer. La iglesia estaba cerrada, pero los jardines permanecían abiertos. Caminé entre las bancas de piedra donde había soñado con traer a mis nietos algún día. Hijos que nunca tuve, otro sueño que Carlos había decidido por los dos sin consultarme. «Disculpe, señora». La voz era frágil, temblorosa. Me volteé y vi a una anciana sentada en una de las bancas, vestida solo con una blusa delgada y una falda de lana, sin abrigo, en diciembre, con lluvia. «¡Ay! ¡Dios mío!», murmuré, quitándome inmediatamente mi suéter de cachemira, el que había comprado para impresionar a Carlos en nuestro aniversario. ¡Qué ironía! «Señora, se va a enfermar». Le puse el suéter sobre los hombros. Era una mujer elegante, probablemente de 80 años, con cabello plateado perfectamente peinado y unas manos que alguna vez fueron hermosas. Pero sus ojos tenían esa mirada perdida que reconocía de mi trabajo visitando clientes mayores. «No recuerdo cómo llegué aquí», me dijo con voz confundida. «Estaba en casa esperando a mi enfermera y después estaba aquí». Mi corazón se encogió. Esta mujer estaba claramente desorientada, posiblemente con demencia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Debió salir durante el cambio de turno de sus cuidadoras. «¿Cómo se llama?», le pregunté con suavidad, sentándome a su lado. «Mercedes Herrera». Se aferró a mi brazo. «Pero no recuerdo el número de mi casa». «¿Tiene familia? ¿Hijos?». Sus ojos se iluminaron un poco. «Sí,
Mi hijo Santiago. Es un buen muchacho, pero siempre está trabajando. Rebuscó en su bolsa con manos temblorosas. Tengo su número. Lo escribí esta mañana porque la enfermera me dijo que siempre lo llevara conmigo. Mientras ella buscaba, yo evaluaba la situación. Esta señora necesitaba ayuda inmediata. Hacía frío, estaba desorientada y claramente su familia no sabía dónde estaba. En otras circunstancias, habría llamado a la policía, pero algo en su dignidad silenciosa me detuvo. Me recordaba a mi propia madre. ¿Sabe qué? Hay una cafetería cerca que está abierta. ¿Qué le parece si vamos allí para que entre en calor y trate de recordar el número? Mercedes asintió agradecida. La ayudé a levantarse, notando que llevaba zapatos caros y joyas discretas, pero elegantes. No era una mujer sin recursos, lo que hacía su situación aún más preocupante. La cafetería El Rincón de Abuela estaba casi vacía. El dueño, don Raúl, me conocía de las muchas veces que había llevado clientes ahí para discutir pólizas en un ambiente relajado. Esperanza, qué gusto verte. ¿Y la señora? Es Mercedes. Necesita entrar en calor. Don Raúl inmediatamente nos acomodó en la mesa más cerca de la chimenea y trajo 2 tazas humeantes de chocolate caliente sin que se lo pidiéramos. Eso es lo que me encanta de mi ciudad. La gente todavía tiene corazón. Mercedes se envolvió en mi suéter y bebió su chocolate con pequeños sorbos agradecidos. El color comenzó a regresar a sus mejillas. ¿Se siente mejor?, le pregunté. Mucho mejor. Usted es muy amable, señorita. Esperanza. Y no se preocupe por eso ahora. ¿Encontró el número de su hijo? Mercedes rebuscó nuevamente en su bolsa y sacó un papel con números escritos en letra cuidadosa. Aquí está. La enfermera me ayudó a escribirlo esta mañana. Tomé el papel. Los números estaban claros y legibles. Marqué el número en mi teléfono. Bueno, una voz masculina, claramente preocupada. ¿Quién habla? Disculpe, señor. Me llamo Esperanza Morales. Encontré a su mamá, la señora Mercedes, en los jardines de la iglesia de San José. Está bien, pero parecía desorientada y... ¡Dios mío! ¡La hemos estado buscando! El alivio y la preocupación se mezclaban en su voz. ¿Está segura? ¿Mercedes Herrera? Sí, señor. Está aquí conmigo en la cafetería El Rincón de Abuela. No se muevan. Voy para allá inmediatamente. Colgó sin más explicaciones. Mercedes me miró con ojos preocupados. ¿Santiago estaba molesto? Le sonreí tranquilizadoramente. Solo preocupado. Los hijos así son cuando no encuentran a sus mamás. Pero mientras esperábamos, me preguntaba cómo un hijo tan claramente devotado había permitido que su madre se perdiera. Aunque, conociendo el Alzheimer, sabía que estas cosas podían pasar en un descuido de segundos. En 15 minutos iba a conocer al hombre que cambiaría todo en mi vida. 15 minutos después, una limusina negra se estacionó frente a la cafetería. Por la ventana, vi a un hombre bajarse del asiento del pasajero antes de que el chofer pudiera abrir la puerta. Alto, de cabello oscuro con algunas canas perfectamente distribuidas, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. Santiago Herrera caminó hacia la cafetería con pasos rápidos pero controlados. Su rostro mostraba esa mezcla de alivio y ansiedad que conocía bien de mi trabajo con familias. Entró buscando inmediatamente con los ojos, y cuando vio a Mercedes, su expresión se suavizó completamente. «¡Mamá!», se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos con cuidado. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» «Estoy perfectamente». «Hijo, esta señorita tan amable me cuidó». Santiago se enderezó y me miró por primera vez. Sus ojos eran verdes, intensos, y pude ver la evaluación rápida que estaba haciendo, no de mi peligrosidad, sino tratando de entender la situación. «Usted es Esperanza Morales». No era pregunta, era reconocimiento agradecido. «Sí, y usted debe ser Santiago». No tengo palabras para agradecerle. Su voz era sincera, aunque todavía tensa. ¿Dónde la encontró exactamente? Le expliqué rápidamente lo que había pasado. Santiago escuchaba con atención, asintiendo, y pude ver cómo procesaba la información. Las enfermeras estaban en cambio de turno, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Mamá debe haber salido en esos 10 minutos. Se volvió hacia Mercedes. ¿Recuerdas por qué saliste? Quería caminar hasta la iglesia para encender una vela por tu papá, dijo Mercedes, con sorprendente claridad. Era su cumpleaños hoy. Santiago cerró los ojos por un momento,
Y entendí. El aniversario explicaba todo: la confusión emocional, la determinación de salir, la desorientación una vez afuera. ¿Puedo invitarlas a cenar?, preguntó Santiago después de un momento, para agradecerle apropiadamente y para que mi madre pueda estar más tiempo con usted. Ha estado hablando de la señora amable desde que la llamé. La invitación me sorprendió. No es necesario, señor Herrera. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no cualquiera lo hizo. Usted lo hizo. Me estudió por un momento. ¿Conoce la Fonda de San Miguel? Por supuesto que la conocía. Solo el mejor restaurante de comida tradicional en toda la ciudad. El tipo de lugar donde tienes que hacer reservación con semanas de anticipación. ¿Puede conseguir mesa? Creo que puedo arreglarlo. Sonrió, y por primera vez desde que entró, vi algo además de preocupación en su cara. Mercedes aplaudió encantada. ¡Qué buena idea! Esperanza, di que sí. Miré a esta familia. Una madre adorable luchando contra su memoria que se desvanecía y un hijo claramente dedicado que trataba de protegerla. Había algo genuino en ambos que me atraía. Está bien, dije finalmente, pero déjeme ayudar con la cuenta aquí. De ninguna manera. Santiago ya estaba sacando su cartera. Es lo mínimo que puedo hacer. Mientras pagaba, le agradeció efusivamente a don Raúl por cuidarnos. Vi cómo trataba a cada persona con respeto genuino, desde el dueño hasta el muchacho que limpiaba las mesas. ¿Mañana a las 8? Preguntó mientras ayudaba a Mercedes a ponerse mi suéter. Perfecto. ¿Necesita que la recojamos? Prefiero manejar. Tengo mi auto. Por supuesto. Mientras veía la limusina alejarse con Mercedes, saludando por la ventana trasera, me di cuenta de que acababa de aceptar cenar con una familia que claramente tenía mucho dinero, pero lo que más me había impresionado no era su riqueza, sino la forma genuina en que Santiago amaba a su madre. Eso decía más de un hombre que cualquier automóvil caro. Mi teléfono había estado sonando durante toda la mañana. Carlos. 23 llamadas perdidas y 16 mensajes de texto que pasaban de confundido a furioso a suplicante. Los leí mientras bebía mi café matutino en la sala de mi hermana Carla. ¿Dónde estás? ¿Pasó algo en el viaje? Esperanza. Tu auto no está. Estoy preocupado. ¿Por qué no contestas? Paloma dice que llegaste ayer pero no te vio. Ah, sí, Paloma dice. Qué conveniente que la secretaria hubiera notado mi llegada, probablemente desde el sofá donde estaba sentada en las piernas de mi marido. Es increíble, le dije a Carla, mostrándole los mensajes. Actúa como si no hubiera pasado nada. Carla leyó por encima de mi hombro. Los hombres son expertos en convencerse de que si ellos no hablan del problema, no existe. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Primero voy a esa cena, después veré. ¿Estás segura de que es buena idea? No conoces a esa gente. Le había contado a Carla sobre Mercedes y Santiago, pero no mencioné la limusina ni las ropas obviamente caras. Algo me decía que mantuviera esa información en reserva. A las 8 en punto, llegué a la Fonda de San Miguel en mi Honda Civic. El valet me miró con sorpresa. Claramente no esperaba ese tipo de auto en el estacionamiento lleno de vehículos de lujo. Santiago ya estaba esperando en una mesa privada al fondo del restaurante. Se puso de pie cuando me vio llegar, y tengo que admitir que se veía impresionante en su suéter de cachemira azul marino. ¿Dónde está su mamá?, pregunté mientras él apartaba mi silla. Descansando. El doctor dice que estos episodios de desorientación la agotan mucho. Su expresión se ensombreció, y prefería que tuviéramos oportunidad de hablar con calma. ¿Sobre qué? Sobre usted, sobre lo que hizo ayer. El mesero se acercó, claramente reconociendo a Santiago. Don Santiago, qué gusto tenerlo de vuelta. Gracias, Mario. Para la señora, recomiendo los chiles en nogada. ¿Puedo pedir por mí misma? Gracias, interrumpí con una sonrisa. Los chiles en nogada suenan perfectos. Santiago sonrió genuinamente por primera vez. Disculpe, costumbre de hombre que está acostumbrado a tomar decisiones. ¿Y qué decisiones toma exactamente? Tengo algunas empresas constructoras, algunas inversiones inmobiliarias. Lo dijo con la modestia de alguien que probablemente tenía más dinero del que podía contar. Durante la cena, a través de comentarios casuales y la deferencia obvia del personal, me di cuenta de que Santiago Herrera no era simplemente acomodado. Era de esas familias que aparecen en las páginas sociales y tienen calles con su apellido. ¿Y usted?, me preguntó. ¿Casada? ¿Hijos? Por primera vez en el día, pensé en Carlos.
casada, sin hijos. No mencioné que técnicamente ahora estaba separándose por infidelidad del cónyuge. ¿Su esposo no se preocupó porque saliera a cenar con un extraño? La pregunta tenía una punta curiosa. Mi esposo está ocupado con otros asuntos en este momento. Santiago alzó las cejas, pero no presionó. ¿Y usted? ¿Familia propia? Divorciado hace 3 años, sin hijos. Había una tristeza genuina ahí. Al parecer soy mejor cuidando empresas que relaciones. ¿Eso le dijo su exesposa? Entre otras cosas. Sonrió sin humor. También me dijo que era demasiado protector con mi madre, obsesivo con el trabajo y emocionalmente cerrado. ¿Era verdad? Me miró directamente. Probablemente. ¿Su matrimonio está bien realmente? La pregunta directa me desarmó. No, para nada. ¿Quiere hablar de eso? Mi esposo decidió que nuestra secretaria de 28 años era mejor compañía que su esposa de 52. Santiago casi se atraganta con su vino. ¡Qué idiota! La respuesta inmediata y sincera me hizo reír por primera vez en días. ¿Qué va a hacer? Todavía estoy decidiendo. Pero claramente el matrimonio se acabó. Si necesita ayuda con abogados o cualquier cosa práctica, tengo contactos excelentes. ¿Por qué me ayudaría? Apenas me conoce. Santiago jugó con su copa por un momento. Porque ayer, cuando vi a mi madre con usted, fue la primera vez en meses que la vi completamente relajada. Porque usted la trató como persona, no como paciente. ¿Y por qué se detuvo? ¿Por qué qué? Porque hace mucho que no conozco a alguien tan genuinamente bueno. Era un cumplido extraño pero sincero. Cuando terminamos de cenar, Santiago insistió en acompañarme al estacionamiento. «Este es su auto», dijo, deteniéndose junto a Londa. «Sí, es muy confiable». La forma cuidadosa en que dijo confiable me divirtió. ¿Esperaba algo diferente? Honestamente, sí, pero me gusta más esto. ¿Por qué? Porque significa que usted es exactamente lo que parece ser. Mientras manejaba a casa, no podía quitarme la sensación de que había pasado una prueba que no sabía que estaba tomando. La pregunta era si Santiago había pasado la mía. Carlos estaba esperándome en la sala cuando llegué a casa, sentado en su sofá, el mismo donde ayer había tenido a su amorcito en las piernas. «Finalmente decides venir a casa», dijo sin levantarse. «Es mi casa también, Carlos, aunque claramente ya no soy la única que piensa que puede hacer lo que quiere aquí». Se puso pálido. «¿De qué hablas?» Por un momento, consideré fingir, actuar como si no hubiera visto nada, darle la oportunidad de confesar, disculparse, suplicar perdón. Pero entonces recordé la risa de Paloma, sus palabras sobre la vieja y la forma casual en que Carlos había hablado de mí. «Hablo de tu pequeño espectáculo navideño de ayer. ¿Paloma disfrutó de nuestro sofá?» La cara de Carlos pasó por 5 expresiones diferentes en 3 segundos. Shock, pánico, negación, cálculo y finalmente, resignación. «¿Cuánto viste?» «¿Esa es tu respuesta?» «¿Cuánto vi?» Se levantó y comenzó a caminar en círculos, una mano pasándose por el cabello. Su cabello que había estado revuelto por las manos de otra mujer. «Esperanza, puedo explicarlo». «Te escucho». «Ha sido un momento de debilidad. El estrés del trabajo. Tú siempre viajando. Nosotros nos hemos distanciado». ¿Nosotros nos hemos distanciado? ¿O tú decidiste acercarte a tu secretaria de 28 años? No es solo eso. Paloma me entiende. Aprecia lo que hago. Me hace sentir... ¿Te hace sentir qué, Carlos? Joven, exitoso, como si todavía importara. La honestidad brutal de su respuesta me golpeó más fuerte que cualquier mentira. Durante 28 años, yo había sido la esposa que entendía sus largas horas, que aplaudía sus promociones, que lo hacía sentir como el hombre más inteligente del mundo. ¿Y ahora necesitaba una niñita para eso? ¿Y yo qué te hago sentir? Como si fuéramos compañeros de cuarto, como si estuviéramos cumpliendo una rutina. Se sentó pesadamente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si me amaras? No pude responder porque tenía razón. En algún momento de los últimos años nos habíamos convertido en extraños educados compartiendo gastos y compromisos sociales. Eso no justifica la infidelidad. Lo sé, tienes razón. Pero Esperanza, llevamos años siendo infelices. Los dos lo sabemos. Me senté en el sillón opuesto, el que había sido mi lugar durante décadas. ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
6 meses. 6 meses. Justo cuando yo había empezado a viajar más por trabajo. Cuando él había comenzado a llegar tarde a casa con excusas sobre reuniones y clientes difíciles. ¿La amas? La pausa fue respuesta suficiente. Sí, dijo finalmente. Creo que sí. Algo se rompió en mi pecho. No el amor que había sentido por él, ese había muerto ayer en el sofá, sino la ilusión de que tal vez podríamos arreglar las cosas, de que esto había sido un error y no una decisión consciente. ¿Quieres el divorcio? Otra pausa. ¿Tú qué quieres? Te pregunté primero. Sí, susurró. Creo que sí. Asentí. Extrañamente, me sentía calmada, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años sin saberlo. Está bien. ¿Está bien? Carlos, los dos sabemos que esto terminó hace mucho tiempo. Solo hemos estado fingiendo. Entonces, ¿no hay gritos? ¿No hay drama? Me reí, un sonido sin humor. ¿Para qué? Ya no me duele suficiente para gritar. Esa declaración lo golpeó visiblemente. Se veía como si quisiera que le gritara, que peleara por él, pero ya no tenía energía para eso. ¿Qué hacemos ahora? Ahora llamas a un abogado. Yo voy a empacar algunas cosas e irme a casa de Carla mientras decidimos cómo dividir todo esto. Esperanza, ¿qué? Lo siento, realmente lo siento. Yo también. Y era verdad, sentía todo. Los años perdidos, los sueños abandonados, la forma en que habíamos dejado que nuestra vida se convirtiera en una rutina vacía. Mientras subía a empacar, mi teléfono sonó. Santiago. ¿Esperanza? ¿Todo bien? Sonaba pensativa durante la cena. Todo. Complicado. Pero bien. ¿Necesita hablar? La oferta era tentadora. Había algo reconfortante en su voz, una solidez que me hacía querer apoyarme en alguien por primera vez en años. Tal vez, pero no esta noche. ¿Mañana? ¿Almuerzo? Miré hacia el closet donde Carlos y yo habíamos compartido espacio durante décadas, donde ahora tendría que decidir qué era mío, qué era suyo, ¿y qué éramos juntos? Sí, dije finalmente. Mañana, porque algo me decía que mañana iba a ser el primer día de una vida completamente nueva. El café Miranda estaba lleno del aroma de café recién molido y pan dulce cuando llegué al almuerzo con Santiago. Lo encontré en una mesa del rincón, leyendo algo en su teléfono que lo tenía frunciendo el ceño. ¿Malas noticias?, pregunté, sentándome frente a él. Los abogados de mi exesposa. Guardó el teléfono. Quiere revisar el acuerdo de divorcio. Otra vez. Después de 3 años, Claudia siempre encuentra una nueva forma de complicarme la vida. Su expresión se suavizó al mirarme. ¿Y usted? ¿Cómo está después de anoche? Libre, dije, sorprendiéndome de lo verdadero que sonaba. Carlos y yo vamos a divorciarnos. ¿Tan rápido? 28 años no es rápido. Santiago, solo tardamos demasiado en admitir que ya estaba muerto. El mesero se acercó y pedimos. Santiago eligió ensalada y agua mineral. Yo pedí chilaquiles con doble crema. Si iba a empezar una nueva vida, la comenzaría comiendo lo que se me antojara. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo Santiago después de que el mesero se alejó. Dispare. ¿Por qué no parecía sorprendida ayer cuando llegué en la limusina? Interesante pregunta. Porque en mi trabajo he aprendido a leer a la gente rápidamente. Su ropa, los zapatos de su mamá, la forma en que el mesero lo trató anoche. No era difícil deducir que tiene dinero. ¿Y eso no la intimida? ¿Debería? A la mayoría de las mujeres las intimidaría o las emocionaría demasiado. Usted actúa como si fuera normal. Me reí. Porque el dinero es normal, Santiago. Es solo dinero. Unos tienen más, otros menos. Lo que importa es lo que haces con él y cómo tratas a las personas. ¿Y cómo lo trato yo? Ayer, como un hombre preocupado por su madre. Hoy, como alguien que está aprendiendo a confiar otra vez. Se atragantó con el agua. ¿Siempre es tan directa? La vida es muy corta para andarse con rodeos. Además, a los 52 años y después de encontrar a mi marido con otra mujer, ya se me acabó la paciencia para los juegos. ¿52? ¿Problema? Para nada. Solo que parece menor. ¿Esa es su forma de coquetear? Porque necesita práctica. Santiago se rió, una risa genuina que transformó completamente su cara. Hace años que no conozco a alguien como usted. ¿Como yo como? Real. Sin agenda oculta. Nuestro almuerzo llegó. Mientras comía mis chilaquiles, Santiago apenas tocó su ensalada. Parecía estar batallando con algo.
¿Qué pasa?, pregunté. Mi madre preguntó por usted esta mañana. ¿Cómo está? Bien, pero... Se detuvo. ¿Conoce mucho sobre Alzheimer? Lo suficiente. ¿Qué quiere saber? Los doctores dicen que va a empeorar, que eventualmente no me va a reconocer. El dolor en su voz era tangible. Pensé en mi propia madre, que había muerto de un ataque cardíaco a los 65. Rápido, sin advertencia, sin esa lenta pérdida de sí misma. ¿Qué tipo de cuidado está recibiendo? Tengo 3 enfermeras que se turnan. La mejor atención médica privada. Pero ella odia sentirse inválida. Odia que la traten como si fuera frágil, porque no lo es. La demencia no afecta la esencia de la persona. Su mamá sigue siendo la mujer fuerte que lo crió. Solo necesita comprensión. ¿Estaría dispuesta a visitarla otra vez? Le cayó muy bien. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque desde que la conoció ha estado más animada. Sigue hablando de la señora amable del café. Y porque... Se detuvo. ¿Por qué qué? Porque creo que usted podría ayudarme a entender cómo hacerla feliz en lugar de solo mantenerla segura. Mi teléfono vibró con un mensaje. Carlos, ¿cuándo puedes venir por tus cosas? Paloma se mudará el fin de semana. ¡Qué rápido! Ni siquiera habían pasado 24 horas y ya estaba instalando a su nueva vida. ¿Problemas?, preguntó Santiago, notando mi expresión. Mi esposo ya está moviendo a su novia a la casa. ¿Tan rápido? Al parecer, cuando tienes 28 años, no pierdes tiempo. ¿Necesita ayuda? Para mudarse, me refiero. Tengo a mi hermana, pero gracias. La oferta permanece abierta. Para lo que necesite. Había algo en sus ojos cuando dijo eso. Una intensidad que me hacía sentir como si estuviera ofreciendo más que ayuda práctica. ¿Puedo preguntarle algo ahora?, dije. Por supuesto. ¿Por qué le intereso? Y no me diga que es solo por su madre. Santiago jugueteó con su tenedor. ¿Quiere la respuesta diplomática o la honesta? Siempre la honesta. Porque en 30 minutos de conversación ayer, usted me desafió más que cualquier mujer en los últimos 3 años. Porque no se impresiona con mi dinero, pero tampoco lo desprecia. Y porque... Se detuvo. ¿Por qué? Porque tiene algo que yo perdí hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Autenticidad. Paz consigo misma. La capacidad de ser directa sin ser cruel. Era un cumplido extraño, pero uno de los más sinceros que había recibido jamás. Santiago, acabamos de conocernos, y yo literalmente me estoy divorciando. Lo sé, no le estoy pidiendo nada, solo me gustaría conocerla mejor, si usted quiere. Miré a este hombre complicado con sus problemas de confianza y su devoción por su madre enferma. Había algo genuino bajo toda esa armadura protectora. Está bien, dije finalmente. Pero vamos despacio, y quiero conocer mejor a su madre. Esta tarde, ella estaría encantada. Esta tarde tengo que ir a empacar mi vida anterior. ¿Mañana entonces? Mañana. Mientras nos despedíamos en el estacionamiento, Santiago me tomó la mano suavemente. Esperanza, para lo que necesite. En serio, gracias. Pero mientras manejaba hacia la casa que ya no era mi hogar, no sabía que en 24 horas iba a necesitar más ayuda de la que jamás había imaginado. La casa se veía diferente cuando llegué a empacar. No físicamente, sino energéticamente. Como si ya no me perteneciera. Los muebles eran los mismos, las fotos familiares seguían en la repisa, pero todo se sentía como un museo de una vida que ya había terminado. Carla llegó con 2 amigas y una camioneta prestada. ¿Lista para hacer esto? Más que lista. Habíamos decidido llevarnos solo lo esencial. Mi ropa, mis libros, algunos muebles heredados de mis padres y las pocas cosas con valor sentimental que realmente me importaban. ¿Dónde está Carlos?, preguntó Carla mientras empacábamos mi closet. En el trabajo. Dijo que era mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para él? Está bien. Prefiero no verlo ahora. Pero mientras doblaba la ropa que había usado durante décadas de matrimonio, no pude evitar sentir una extraña mezcla de nostalgia y liberación. Cada prenda tenía una historia. El vestido que usé en nuestra luna de miel, la blusa que me puse para mi primera promoción, el abrigo que Carlos me regaló cuando cumplí 40. ¿Te vas a llevar esto? Carla sostenía mi vestido de novia. Lo miré durante un largo momento. Seda marfil que me había hecho sentir como princesa durante un día. Ahora solo era tela costosa guardando recuerdos que ya no me dolían. Dónalo. ¿Segura? Completamente.
Estábamos terminando en la cocina cuando llegó Paloma. Entró como si la casa fuera suya, lo cual, supongo, ahora era cierto. Esperanza, dijo con voz forzadamente dulce, no sabía que estarías aquí. Es mi casa hasta que se firmen los papeles del divorcio. Por supuesto, solo venía a medir algunos espacios. ¿Medir espacios? ¿En serio? Como si no hubiera estado aquí suficientes veces para conocer cada rincón. ¿Para qué? Ya sabes de memoria dónde está todo. Paloma se sonrojó. Esperanza, yo sé que esto es difícil, pero no tiene que ser hostil. Carlos y yo no planeamos que pasara así. ¿Ah, no? ¿Y cómo lo planearon exactamente? Nosotros. El amor simplemente pasó. Carla resopló desde la sala. ¿El amor pasó? ¿Como un resfriado? Mira, Paloma, dije, manteniendo mi voz calmada. No voy a fingir que me alegra verte redecorar mi casa antes de que el divorcio sea final, pero tampoco voy a crear una escena. Solo déjame terminar de empacar en paz. Claro, por supuesto, pero no se fue. Se quedó ahí, observándonos como si estuviera evaluando qué nos llevábamos. ¿Necesitas algo más?, pregunté finalmente. Es solo que... Bueno, Carlos dijo que podía quedarme con algunos de los muebles de la sala, el sofá conjunto, específicamente. El sofá donde la había encontrado en las piernas de mi marido. El sofá que habían convertido en su nido de amor navideño. Quédatelo, dije. No lo quiero. ¿En serio? Es un conjunto muy caro. Prefiero sentarme en el piso que en algo donde ustedes hicieron lo que hicieron. Esta vez Paloma tuvo la decencia de verse avergonzada. Esperanza, yo siento mucho que nos hayas encontrado así. No era la forma en que queríamos que te enteraras. ¿Y cuál era la forma? ¿Una tarjeta de Navidad? ¿Una invitación a su boda? No seas sarcástica. Paloma, el sarcasmo es lo único que me está manteniendo cuerda en este momento. No me lo quites también. Mi teléfono sonó. Santiago. ¿Todo bien? Suena estresada. Digamos que la mudanza está siendo interesante. ¿Necesita refuerzos? La oferta era tentadora, especialmente con Paloma ahí parada como la nueva reina del castillo. No, pero gracias. ¿Segura? Puedo estar ahí en 20 minutos. Miré a Paloma, quien claramente estaba escuchando mi conversación. ¿Sabes qué? Sí, me encantaría que vinieras. ¿Dirección? Se la di y Paloma alzó las cejas. ¿Nuevo novio tan rápido? Nuevo amigo, algo que tú deberías entender, considerando que tú y Carlos también empezaron siendo amigos. 25 minutos después, Santiago llegó en un BMW plateado. Se bajó vestido casualmente, pero se veía como si acabara de salir de una revista. Paloma prácticamente se derritió cuando entró a la casa. ¿Quién es él?, le susurró a Carla. El futuro, respondió mi hermana con una sonrisa maliciosa. Santiago evaluó la situación rápidamente. ¿En qué puedo ayudar? Solo necesitamos cargar algunas cajas al camión. Con gusto. Mientras él y Carla cargaban mis libros, Paloma me siguió a la cocina. ¿Es rico?, preguntó sin preámbulos. ¿Por qué? ¿Planeas dejar a Carlos por él también? Solo pregunto. Se ve exitoso. Se ve como un hombre decente, concepto que tal vez no conozcas. Esperanza, sé que estás enojada, pero no tienes que ser cruel. ¿Cruel? Paloma, encontré a mi marido contigo en mi sofá. En mi casa, bajo mi árbol de Navidad. Y ahora estás aquí midiendo espacios como si fueras la viuda afligida en lugar de la otra mujer. Si esto te parece cruel, es porque tu definición de crueldad es muy diferente a la mía. Santiago apareció en la puerta de la cocina. ¿Todo bien? Perfectamente, dije, tomando la última caja de platos. Ya terminamos aquí. Mientras salíamos, Paloma me detuvo en la puerta. Esperanza, espero que puedas ser feliz. Me volteé para mirarla. Joven, hermosa, probablemente creyendo sinceramente que lo que había hecho estaba justificado por el amor. Ya soy feliz. Paloma. Y eso es lo que ustedes nunca van a entender. En el camión, Santiago mantuvo una conversación ligera que me ayudó a relajarme. Cuando llegamos al departamento temporal que había rentado, él insistió en ayudar a subir todo. Bonito lugar, dijo, mirando alrededor del pequeño apartamento amueblado. Es temporal, pero es mío. Es perfecto. Esa noche, cenamos pizza sentados en el piso de mi nueva sala porque todavía no tenía mesa. Santiago parecía completamente cómodo, como si cenar en el piso fuera algo que hacía regularmente. ¿Puedo preguntarle algo?,
dijo mientras compartíamos la última rebanada. Siempre. ¿Se arrepiente? ¿De qué? De todo. El divorcio, dejar su casa, empezar de nuevo. Pensé en la pregunta mientras miraba mi pequeño departamento lleno de cajas. En 12 horas, mi vida había cambiado completamente. Para nada, dije finalmente. ¿Sabe qué es lo extraño? Me siento más yo misma en estas 12 horas que en los últimos 5 años. Santiago sonrió. Me alegra escuchar eso. ¿Por qué? Porque significa que está lista para lo que viene después. ¿Y qué viene después? Todo lo bueno que se merece. Pero mientras Santiago se despedía esa noche, ninguno de nosotros sabía que todo lo bueno vendría acompañado de complicaciones que cambiarían todo otra vez. 3 días después, estaba empezando a acostumbrarme a mi nueva rutina. Café en mi pequeña cocina, revisión de correos de trabajo, visitas diarias a Mercedes. La anciana había insistido en que la visitara todas las tardes, y honestamente disfrutaba nuestras charlas más que cualquier cosa que hubiera hecho en años. La casa de los Herrera era impresionante, pero Mercedes tenía una forma de hacer que me sintiera como si estuviera visitando a una amiga querida, en lugar de estar en una mansión que probablemente aparecía en revistas de arquitectura. Esperanza, querida, me dijo esa tarde mientras tomábamos té en su jardín privado. Cuéntame sobre tu vida nueva. ¿Mi vida nueva? Santiago me contó que te divorciaste. ¿Estás feliz? La pregunta directa me tomó por sorpresa. En los últimos días, todos habían caminado de puntitas alrededor del tema, tratándome como si fuera de cristal. Sí, dije honestamente. Estoy feliz. Me alegra. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con el hombre equivocado. ¿Usted cómo supo que su esposo era el correcto? Los ojos de Mercedes se iluminaron con recuerdos. Porque cuando lo conocí, por primera vez en mi vida, sentí que podía ser yo misma completamente, sin pretender, sin actuar. Solo ser. Suena perfecto. Oh, no era perfecto. Tenía sus defectos. Era terco, adicto al trabajo, y se olvidaba de comer cuando estaba concentrado en algún proyecto. Pero me amaba exactamente como era, y cuando estaba con él, yo era la mejor versión de mí misma. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 45 años. Hasta que murió hace 7 años. ¿Lo extraña? Todos los días. Pero no me arrepiento de un solo momento, ni siquiera de los difíciles. ¿Y Santiago? ¿Se parece a su papá? Mercedes se rió. Demasiado. La misma intensidad, el mismo perfeccionismo, pero también el mismo corazón gigante escondido bajo toda esa seriedad. Es un hombre bueno. Sí, pero ha estado solo demasiado tiempo. Su ex esposa, ella no lo entendía. Quería cambiarlo en lugar de amarlo como era. ¿Por eso se divorciaron? Entre otras cosas, Claudia era muy ambiciosa socialmente. Le importaba más la apariencia que la sustancia. Estábamos interrumpidas por el sonido de un auto llegando. A través de las ventanas del jardín, vi un Mercedes rojo estacionarse en la entrada circular. «Ah», dijo Mercedes con un suspiro. «Claudia está aquí». ¿Su ex nuera? ¿Qué hace aquí? Viene de vez en cuando. Dice que quiere mantener la relación conmigo, pero sospecho que realmente viene a husmear. Una mujer impresionante apareció en la puerta del jardín. Alta, delgada, con el tipo de belleza que viene de buenos genes y mejor cirugía plástica. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. «Mercedes, querida», dijo Claudia, ignorando completamente mi presencia. «¿Cómo estás?» «Bien, Claudia. Te presento a mi amiga Esperanza». «Esperanza, esta es Claudia, la exesposa de Santiago». Claudia me evaluó de arriba a abajo en 2 segundos. Su sonrisa fue perfecta y completamente falsa. «Mucho gusto. ¿Eres nueva en el personal?» «No, soy amiga de Mercedes». «Ah». Su tono implicaba que no entendía cómo Mercedes podría tener amigas como yo. «Claudia, siéntate», dijo Mercedes. Esperanza me estaba contando sobre su negocio de seguros. ¿Seguros? ¡Qué práctico! Había una navaja oculta en esa palabra, práctico. Muy práctico, confirmé con una sonrisa dulce. Especialmente cuando la gente necesita protegerse de las vueltas inesperadas de la vida. Claudia alzó una ceja, pero no respondió directamente. «Mercedes, ¿dónde está Santiago? Necesito hablar con él sobre unos asuntos legales». «En la oficina, pero creo que está en una conferencia importante». «Siempre está en una conferencia importante». Claudia se volteó hacia mí. «¿Ya conociste a Santiago?» «Sí».
¿Y qué opinas de él? La pregunta tenía trampa. Es un hombre interesante. Esa es una forma diplomática de decir difícil. Santiago es brillante en los negocios, pero emocionalmente, digamos que tiene sus limitaciones. Mercedes frunció el ceño. Claudia. Oh, Mercedes, es la verdad. Santiago vive para el trabajo. No sabe cómo relajarse, cómo disfrutar la vida. Es agotador estar con alguien así. ¿Por eso te divorciaste de él?, pregunté. Una de las razones. Esa y el hecho de que nunca me puso primero. Su empresa, su madre, incluso sus empleados venían antes que yo. ¿Y ahora estás felizmente casada otra vez? Comprometida, con un hombre que entiende la importancia del equilibrio. ¿En qué trabaja? Es inversionista. Maneja carteras privadas para familias adineradas. Ah, otro hombre rico. ¡Qué sorpresa! Esperanza también es empresaria, interrumpió Mercedes. Tiene su propia agencia de seguros. ¿En serio? ¿Cuántos empleados tienes? Soy yo sola por ahora. Ah, una operación íntima. Cada palabra que salía de la boca de Claudia estaba diseñada para hacerme sentir pequeña. Pero después de 28 años con Carlos y 24 horas con Paloma, ya tenía inmunidad a las mujeres pasivo-agresivas. Sí, prefiero mantenerlo personal. Cuando trabajas con familias en momentos vulnerables, la confianza es más importante que el tamaño. ¡Qué noble! No es noble, es negocio inteligente. Mercedes estaba claramente disfrutando el intercambio. Sus ojos brillaban con diversión. «Claudia, ¿te quedarás a cenar?», preguntó. «Me encantaría, pero tengo planes. Solo quería pasar a saludar». Mentira. Había venido a husmear y ahora que había evaluado a la competencia, se iba. Después de que Claudia se fue, Mercedes y yo nos quedamos en silencio por un momento. «Entonces», dije finalmente, «¿esa es mi competencia?». Mercedes se rió. «Esperanza, no hay competencia. Claudia ya tuvo su oportunidad con Santiago y la desperdició. Pero claramente todavía tiene sentimientos sobre él. Los sentimientos que tiene son sobre lo que perdió, no sobre quién él es. Hay una diferencia. ¿Y qué piensas tú de lo que Santiago podría sentir?». Mercedes me tomó la mano. «Querida, he visto a mi hijo con muchas mujeres en los últimos 3 años. Nunca lo había visto sonreír de la forma en que sonríe cuando habla de ti. Apenas nos conocemos. A veces eso es todo lo que necesitas». Un momento de reconocimiento verdadero, pero mientras manejaba a casa esa tarde, no podía quitarme la imagen de Claudia de la cabeza. Hermosa, sofisticada, claramente del mismo mundo social que Santiago. Y aunque Mercedes había sido tranquilizadora, algo en la visita me había dejado inquieta, como si hubiera sentido una tormenta acercándose. El sábado por la mañana, Santiago me pidió que lo acompañara a una reunión de negocios. ¿A una reunión de negocios? ¿Por qué? Porque necesito una segunda opinión de alguien en quien confío, y porque quiero que entiendas lo que hago realmente. La reunión era en un restaurante exclusivo del centro histórico. Cuando llegamos, Santiago me presentó como su asesora de confianza a 3 hombres en trajes caros que claramente lo respetaban. «Señores», les dijo Santiago, «les presento a Esperanza Morales. Tiene experiencia considerable en evaluación de riesgos». No era técnicamente mentira. Como agente de seguros, la evaluación de riesgos era parte central de mi trabajo. Durante la siguiente hora, escuché mientras Santiago negociaba la compra de un terreno en las afueras de Guadalajara. Los números que se discutían me dieron vértigo. 30 millones de pesos. Para un primer proyecto que podría generar 10 veces esa cantidad. «¿Qué opina usted, señora Morales?», me preguntó uno de los inversionistas. «¿Ve algún riesgo significativo en este proyecto?». La pregunta me tomó completamente desprevenida. Todos me miraban esperando una respuesta profesional. «Bueno», dije, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. «Desde el punto de vista del riesgo, siempre me preocupa cualquier proyecto que dependa demasiado de variables externas. ¿Cómo qué? Aprobaciones gubernamentales, cambios en zonificación, fluctuaciones en el mercado inmobiliario». Estaba improvisando, pero tenía sentido. En mi experiencia, los proyectos más exitosos son aquellos que tienen múltiples estrategias de salida. Santiago me miró con sorpresa y algo que parecía admiración. «Exactamente», dijo. «Por eso queremos asegurar que tenemos opciones si el mercado residencial se enfría». La reunión continuó por otra hora,
y para mi asombro, los otros hombres comenzaron a dirigir preguntas hacia mí. Mi experiencia con clientes me había enseñado a leer a la gente, a hacer las preguntas correctas, y aparentemente eso se traducía bien a los negocios. Después de que los inversionistas se fueran, Santiago y yo nos quedamos solos en la mesa. «Eso fue increíble», me dijo. «¿El qué?» «La forma en que manejaste esas preguntas, como si hubieras estado en reuniones así toda tu vida, solo aplicando sentido común». «No, era más que eso. Tienes instinto natural para esto. Santiago, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Estaba completamente improvisando. Los mejores empresarios improvisan. La diferencia está en hacerlo con inteligencia y confianza». Estábamos caminando hacia nuestros autos cuando mi teléfono sonó. «Carlos, ¿contestas?», preguntó Santiago. Consideré ignorarlo, pero algo en la persistencia de las llamadas me hizo preocupar. «¿Qué quieres, Carlos?» «Esperanza, necesito hablar contigo. Es importante. Si es sobre el divorcio, habla con mi abogado». «No es sobre el divorcio. Es sobre Paloma». Miré a Santiago, quien claramente podía escuchar la conversación. «¿Qué pasa con Paloma?» Ella está embarazada». El mundo se detuvo por un segundo. En el fondo, sabía que esto era posible, pero escucharlo en voz alta era todavía una conmoción. «¿Y qué tiene que ver conmigo?» «Esperanza, sé que esto es complicado, pero necesitamos acelerar el divorcio. Queremos casarnos antes de que nazca el bebé». «¿Cuánto tiempo tiene?» 2 meses. 2 meses. Lo que significa que había quedado embarazada mientras Carlos y yo todavía estábamos casados. Mientras él todavía estaba fingiendo que nuestro matrimonio se podía salvar. «¿Carlos?» «Sí, que te vaya muy bien». Colgué y miré a Santiago, quien había estado observando mi cara durante toda la conversación. «¿Estás bien?», me preguntó. «Estoy procesando. ¿Quieres hablar de ello?». Pensé en la pregunta. ¿Qué sentía? ¿Enojo? ¿Dolor? ¿Celos? ¿Sabes qué es lo extraño?, dije finalmente. «No siento lo que pensé que sentiría». «¿Qué pensaste que sentirías?». «Devastada, celosa, lastimada, pero lo que siento es alivio». «¿Alivio?». Santiago, Carlos y yo estuvimos casados 28 años y nunca pudimos tener hijos. 28 años de tratamientos, desilusiones, excusas. Y él hace 2 meses con esa niñita y ya va a ser papá. Eso debe doler. Debería. Pero no duele. Lo que siento es liberación. Como si finalmente hubiera obtenido mi respuesta. ¿Tu respuesta a qué? A por qué nunca funcionó con nosotros. Porque Carlos nunca me amó lo suficiente para luchar por nuestra familia. Pero con ella, 2 meses, y ya está listo para cambiar toda su vida. Santiago me tomó la mano. «Su pérdida». «No, Santiago, mi ganancia». Pero esa noche, mientras estaba sola en mi apartamento, finalmente me permití sentir lo que había estado reprimiendo. No tristeza por Carlos, sino dolor por la vida que siempre había imaginado. Los hijos que nunca tuve, las reuniones familiares que nunca pasaron, el legado que nunca fue. Y fue entonces cuando me di cuenta de que mi historia con Santiago no se trataba de reemplazar lo que perdí. Se trataba de descubrir lo que realmente estaba destinada a tener. 2 semanas después, Mercedes me llamó con pánico en su voz. «Esperanza querida, ¿puedes venir inmediatamente?». «¿Qué pasó?». «Es Santiago. Tuvo un accidente». Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de accidente?». «Un accidente de auto. Está en el Hospital San Javier. Estoy aquí, pero estoy muy confundida, y los doctores no me explican nada claramente. Voy para allá ahora». Conduje al hospital con las manos temblando. En las últimas 2 semanas, Santiago se había convertido en una parte integral de mi vida diaria. Desayunos juntos, conversaciones largas, momentos que se sentían como si estuviéramos construyendo algo real. Encontré a Mercedes en la sala de espera, viéndose perdida y frágil. «¿Cómo está?», pregunté abrazándola. «No sé. Los doctores siguen usando palabras que no entiendo. Trauma, cirugía, observación. ¿Qué significa todo? ¿Dónde está el doctor? No sé. Todos siguen yendo y viniendo, pero nadie me explica nada». «Mercedes», dije suavemente, ¿puedes decirle a la recepcionista que soy de la familia para que pueda obtener información?» «Por supuesto, querida». Fuimos juntas al mostrador de recepción. «Disculpe, soy familia de Santiago Herrera. Esta es su madre. ¿Puede darnos información sobre su condición?». La recepcionista nos miró. «¿Es usted familiar directo?».
Mercedes tomó mi brazo. Es mi nuera. Van a casarse pronto. Un momento. 5 minutos después, apareció el doctor Ramírez, el médico de turno. Señora Herrera, me dijo, su prometido está estable. Tuvo una conmoción cerebral y algunas contusiones internas, pero no hay daño permanente. Está despierto y pregunta por su madre. ¿Cuándo puede recibir visitas? Ya puede. Solo familiares directos. Por supuesto. Regresé a Mercedes. Está bien. Tiene una conmoción cerebral, pero va a estar bien. Podemos verlo ahora. ¿Cómo conseguiste esa información? Les dijiste que era tu nuera. Mercedes sonrió con picardía en sus ojos. Niña inteligente. Encontramos a Santiago en una habitación privada, conectado a monitores pero claramente alerta. Su cara se iluminó cuando nos vio. «Mamá, Esperanza, ¿cómo te sientes?», pregunté tomando su mano. Como si me hubiera golpeado un camión, que básicamente es lo que pasó. ¿Qué pasó? Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo. Me golpeó directamente en el lado del conductor. Mercedes jadeó. «Hijo, podrías haber muerto». «Pero no morí, mamá. Estoy bien». Pero pude ver en sus ojos que había estado más asustado de lo que estaba admitiendo. «Mercedes», dije suavemente, «¿por qué no vas a buscar un poco de café? Creo que hay una cafetería en la planta baja». Asintió y se fue, dejándonos a Santiago y a mí solos. «¿Cómo realmente te sientes?», pregunté cuando estuvimos solos. «Asustado», admitió finalmente. «No por el accidente, por lo que podría haber pasado». «¿Qué quieres decir?». «Esperanza, cuando estaba en esa ambulancia, lo único en lo que podía pensar era que había desperdiciado demasiado tiempo, que había sido demasiado cuidadoso, demasiado cauteloso». «Santiago, no, déjame terminar. He pasado 3 años protegiéndome de salir lastimado otra vez, pero cuando pensé que podría no verte nunca más». «¿Qué?». Me di cuenta de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en el miedo. Tomó mi mano más firmemente. «Esperanza, sé que solo nos hemos conocido por 3 semanas. Sé que todavía te estás divorciando. Sé que todo sobre esto es complicado. Santiago, ¿a dónde vas con esto?». «Me estoy enamorando de ti». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, simples, honestas, aterradoras. «Me estoy enamorando de ti también», le susurré de vuelta. «¿En serio?». «En serio». «Entonces, ¿qué hacemos al respecto?». «Lo tomamos un día a la vez. Construimos algo real, algo honesto, algo mejor que lo que tuvimos antes». «Exactamente». Santiago llevó mi mano a sus labios y besó mis dedos suavemente. «Esperanza, quiero que sepas algo». «¿Qué?». «El día que encontré a mi madre en esa iglesia, cuando te vi cuidándola, ese fue el momento cuando supe». «¿Supiste qué?». «Que había estado esperándote toda mi vida». Las lágrimas llenaron mis ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Gratitud por la extraña serie de eventos que me habían llevado a este momento. La traición de Carlos, mi decisión de ayudar a Mercedes, el valor de empezar de nuevo a los 52. «Santiago, necesito contarte algo también». «¿Qué?». «Ese día en la iglesia, cuando vi a tu madre sentada ahí sola y confundida, la ayudé porque me recordó a mi propia madre, pero ahora me doy cuenta de algo más». «¿Qué?». «Creo que el universo la puso en mi camino no solo para que yo pudiera ayudarla, sino para que ella pudiera llevarme a ti». 3 meses después, estábamos de pie en la misma iglesia donde había conocido por primera vez a Mercedes. Pero esta vez, yo llevaba un vestido blanco diferente, sostenía flores, y miraba a Santiago, que me esperaba en el altar. Mercedes se sentaba en la primera fila, con los ojos claros y completamente presente para uno de los días más importantes de su vida. Carla estaba a su lado, llorando lágrimas de felicidad. Incluso Carlos había enviado una hermosa tarjeta deseándome felicidad. Él y Paloma se habían casado en una ceremonia silenciosa y esperaban a su bebé en 2 meses. Mientras caminaba por el pasillo hacia Santiago, pensé en todos los cambios que habían ocurrido en mi vida en tan poco tiempo. Cómo a veces las peores cosas que nos pasan, en realidad, nos llevan a las mejores cosas. Santiago tomó mi mano cuando llegué al altar y susurró: «¿Lista para la siguiente aventura?». «Lista», le susurré de vuelta. Porque finalmente había aprendido que a veces tienes que perder la vida que planeaste para encontrar la vida que estabas destinada a vivir. Y a veces, cuando ayudas a una mujer perdida a encontrar el camino a casa,
terminas encontrando tu propio camino hacia la felicidad. El cura preguntó si tomaba a Santiago como mi esposo, para bien o para mal, en enfermedad y salud, en riqueza y pobreza. Acepto, dije, mirando a los ojos verdes que se habían convertido en mi hogar, y supe que finalmente había encontrado donde pertenecía.